Dios te bendiga, amado de Dios. Ayer quisimos grabar el culto en vivo y no pudimos hacerlo, por eso no pudimos mandar nada. Y esto es el mensaje que compartí ayer con la iglesia, con los hermanos que estaban congregándose. Y está apuntando a aquellos que nos siguen en la red y a aquellos que por distintas razones no se han podido congregar. En varias ocasiones me han preguntado, y este es el tema: ¿cómo sabe una persona que en verdad abrió su corazón a Dios? ¿Cómo sabe que esa oración que hizo realmente hizo que Jesús entrara en su vida? Normalmente esta pregunta la hacen nuevos creyentes y aquellos que llevan tiempo, pero han andado un poco a los tumbos en su vida espiritual. Es importante esta enseñanza porque nos va a permitir meternos en lo que Jesús va a enseñar a lo largo del Evangelio. Hay dos señales visibles que Dios está en verdad obrando en una vida, las cuales son especialmente claras para el creyente que camina tomado de la mano de Dios. En primer lugar, la primera señal: cuando Dios entra en verdad en una vida, hay paz, la visión de todo lo que Él es, tiene, trabajo, familia, diversión, gustos, placeres, cambia. La segunda señal es que las cosas que antes lo atraían, fútbol, vicios, pasiones, cosas que la mayoría de la gente hace, comienzan a perder su atractivo, dejan de atraerlo, y las cosas que antes no lo atraían comienzan a despertar inquietudes en él. Las cosas que antes eran fuertes e importantes en su vida son reacomodadas por el Señor. Por eso comienza a sentir atracción por su palabra, por adorarlo, por saber más de su persona, tener más de su presencia y el deseo de congregarse y alegrarse en el Señor. Además, algo muy particular sucede: comienza a entender la palabra de Dios que antes era como chino para su vida. Esto es importante porque cuando descuidamos nuestra vida espiritual o damos marcha atrás por pecados, por malas decisiones, la alarma que indica que estamos en un mal camino, que nos estamos desviando de la senda del Señor, es precisamente todo lo contrario, que lo que antes había dejado de atraernos comienza a atraernos de nuevo. Lo que era para nosotros importante, la cosa de Dios, comienza a perder su atractivo. Si volvemos a sentir atracción por lo viejo y perdemos interés por las cosas de Dios, algo indudablemente no está bien y es una clara señal de que el creyente está descuidando su vida espiritual o se ha apartado de Dios. Hoy quisiera profundizar sobre las prioridades que surgen precisamente cuando nos reconciliamos con Dios y al ser alcanzados por la gracia de Dios, porque es más fácil esto precisamente entenderlo. Para que usted me pueda seguir, voy a usar solamente el Evangelio de Mateo y solo al final dos citas del apóstol Pablo en el libro de Romanos y en Corintios. La primera cita que puede ir buscando está en Mateo 5, del 23 al 24. La primera prioridad del creyente que está en una genuina comunión con Dios es que su relación con Dios afecta todas sus otras relaciones. Cuando en verdad es alcanzado, cuando en verdad se ha reconciliado con Dios, no solo recibe perdón y trata de vivir en una buena relación con otros. El elemento esencial es que Dios lo llama como testigo, entonces comprende que debe mejorar o restablecer los vínculos que ha roto o las cosas que ha hecho mal en su vida. En Mateo 5, capítulo 5 de Mateo, en el verso 23-24, nos llama la atención algo que el Señor está pidiendo a esa gente que le está escuchando, una multitud. Dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, entonces deja tu ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. El Señor nos invita que al acercarnos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos va a indicar si algo no está bien en nuestras relaciones, si hay algo que debe arreglarse, si hay algo en nuestro corazón que debe ser corregido antes de presentar la ofrenda al Señor. Esto es lo que hacemos precisamente cuando nos acercamos a Dios para la ofrenda, para adorar, o cuando preparamos nuestro corazón antes de ir al culto o reunirnos en casa. También, como hoy, mejor dicho, ayer lo hicimos en la cena del Señor. El texto nos invita a hacerle caso al Señor, pues el mismo Dios de paz y comunión que nos reconcilió con Él, nos anima a acercarnos y restablecer el compañerismo con aquellos hermanos que nos hemos distanciado.
La segunda prioridad, algo que sucede, es tan cotidiano como clarificador. Antes de tener Jesús a dirigir nuestra vida, nos importaban muchas cosas. Y Jesús, en Mateo 6, del 31 al 33, va a plantear algo interesante. Porque antes no importaba mucho que nos poníamos las pilchas, la ropa, dónde salíamos a comer, qué comíamos, de pronto sacarnos una foto con tal o cual cerveza, tal o cual marca de ropa o zapatilla, pasarla bien, disfrutar, era el centro de nuestra vida. Nosotros mismos y aún la familia. Los demás, que Dios se ocupe. Pero al meterse Dios en nuestra vida, Él cambió lo que somos, cómo pensamos y lo que queremos. Por eso Jesús dice en Mateo 6, 31 al 33 lo siguiente. Dice la palabra claramente allí en el Evangelio de Jesús, dice: entonces no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, y aquí la palabra gentil significa los que no tienen a Dios, los que no les importa las cosas de Dios, ellos buscan estas cosas con afán, con preocupación, pero su Padre sabe que necesitan de estas cosas. La comida, la bebida, la ropa, otras cosas pasan a ser secundarias cuando Dios realmente está dirigiendo una vida, un corazón. Y dejan de ser una preocupación. Esto no significa que no trabajemos por traer ropa, comida a nuestros hijos o a la casa. Lo que está diciendo es que no debe ser el centro de nuestra vida ni aquello que nos importa. ¿Qué publicas en tus redes? ¿De Cristo, de lo que Dios hizo, o de lo que comes, de lo que bebes, de lo que vistes? Yo añadiría las redes. ¿Son las redes una preocupación para ti? Porque para los que no tienen a Dios, evidentemente, lo que publican es muy importante. Los que no le aman se centran en sí mismos y en lo que ellos quieren publicar o mostrar. El que tiene a Dios obedece la instrucción de Dios y va en la dirección que Dios le indica. En el verso 33 dice: pero busquen primero su reino y su justicia. Y lo demás, lo que es necesario, no todo lo que tú quieres, Dios te lo va a añadir. La tercera prioridad es algo visible, son las relaciones. Otra vez las relaciones. Si en verdad amo a Dios y fui llamado por Él, me intereso por los demás. Además de ser mi familia en Cristo, me relaciono en verdad con ellos, como dice Romanos 12, del 4 al 5, que somos miembros unos de los otros, parte del cuerpo de Cristo. Esto es la voluntad de Dios. Entonces me importa, siento de orar por ellos, preocuparme por ellos, saber cómo están, de escribirle, compartir con él o con ella. Cuando no es así, mi único interés es comer, beber y pasarla bien. Pero cuando Cristo está en la vida, en el corazón de una persona, me interesa su andar con Dios. Me interesa que haya bebido de Dios, comido el maná de Dios. Estas son realmente preocupaciones. En Mateo 7, del 1 al 5, precisamente habla de algo interesante, algo que muchas personas no han entendido. Habla del juicio. Y el primer versículo es el que citan muchas personas, olvidándose que el verso de Mateo 7.1 tiene un contexto. Está dentro de un marco contextual donde Jesús está hablando no de no juzgar, sino de hacerlo correctamente. La mayoría cita Mateo 7.1 que dice: no juzguen para que no sean juzgados. Cuando alguien emite una opinión, toma una decisión, algo que no te gusta, ahí nomás, o se habla de algún predicador porque está cometiendo algo que no está bien, entonces se sale con este versículo: no tenemos que juzgar. El pasaje en realidad tiene varios versículos y lo que está enseñando aquí es a no juzgar mal, a hacerlo por motivaciones incorrectas y tener una viga, un impedimento en los ojos de tal manera que mi análisis, mi determinación o mi juicio está de alguna manera bloqueado. Para entender este pasaje hay que hacerle una pregunta sana y correcta. ¿Dios va a juzgar a los creyentes? ¿Dios va a juzgar al mundo? Ciertamente la Biblia asegura que tanto creyentes como no creyentes tendrán que dar cuentas a Dios. No solo en Mateo 25, muchos capítulos y versículos en la Biblia enseñan que tú y yo, todos, independientemente de la relación de creer o no creer en Dios, vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos y acciones.
Por eso el texto dice más adelante, el verso 2, porque de la manera en que juzguen, serán juzgados. Con la medida que miden, serán medidos. Y el verso 3, aquí comienza a aclararse qué es lo que Jesús está enseñando. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo, cuando hay una viga que no te permite ver correctamente la paja en el ojo de tu hermano? El verso 5 es aún más claro. Dice, hipócritas. Se refería a los judíos, a los religiosos de aquel tiempo, pero también a los religiosos de hoy. Primero, saca la viga de tu propio ojo y entonces, y esto es interesante, no dice no juzgue. Entonces, cuando te hayas sacado y puedas ver correctamente, la motivación de tu corazón sea correcta, el versículo 5 de Mateo 7 dice lo siguiente, verás con claridad suficiente para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice no se la saques, sino que para poder sacársela, para poder hacerlo correctamente, como el Señor quiere, con amor, es necesario que no haya filtro, que no haya algo en mi vista, prejuicios, preconceptos, resentimiento, amargura, algo que impida hacerlo correctamente. La palabra juzgar aquí es crino. Tiene varios significados, decidir, analizar, determinar. Cuando alguien dice no hay que juzgar, tiene una falacia semántica en su forma de pensar. Todo tomamos decisiones, todos juzgamos. Cada mañana decidimos si nos quedamos un rato más en la cama o nos levantamos. Es imposible no hacerlo. Lo que Dios está pidiendo aquí es que antes de corregir, antes de hablar con mi hermano, antes de llevarle una enseñanza, una corrección, yo debo examinar la motivación de mi corazón. A ver si no hay motivos equivocados, si no hay filtros que puedan meterme en problemas. Es verdad que es más fácil no meterse. Es verdad que es más fácil no corregir. Es verdad que es más fácil no decir nada. Pero eso es indiferencia, apatía. Y en la familia de Dios, eso también es pecado y es malo. Dios no nos hizo así. El creyente tiene dos visiones: edificar y tener comunión con los hermanos y compartir de Jesús con los que no tienen a Dios en sus vidas. Involucrarse es parte del cristianismo. No involucrarse es simplemente egoísmo y no tener a Dios dirigiendo el corazón. Cuarto, cuando en Mateo 8, cuando la multitud comienza a amontonarse, las cosas pueden diluirse o masificarse. Es en los detalles en que se distinguen los hijos de Dios de aquellos que son solamente circunstanciales seguidores. Ambos van a tener pruebas y tentaciones, pero es en las elecciones y distinciones donde se identifican los verdaderos discípulos de los que solamente son seguidores mientras las cosas vayan bien o sea cómodo seguir a Jesús. En Mateo 8, 18 dice lo siguiente: cuando Jesús vio una multitud a su alrededor, mandó a pasar al otro lado. Presta atención al versículo 21 que dice: uno de los discípulos, cuando Jesús está alejando, le dijo: Señor, permite que primero entierre a mi padre. Esto es interesante, porque un seguidor primero pide ir al entierro de su padre y luego seguirlo. En aquel tiempo, los entierros no es como hoy, que lo verán unas pocas horas, una noche, una tarde, una mañana, sino que la ceremonia de entierro, la despedida, eran varios días y el luto eran varias semanas. Jesús aquí es determinante. Dios está a favor de la familia, del amor de los cónyuges, del amor de entre padres e hijos, pero vamos a ver más adelante, Dios quiere que ames más primero a Dios antes que a los tuyos. Mateo 10:37 es tremendamente esclarecedor. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús está clarificando un problema grande que había en aquella ocasión. Dice el texto, Mateo 10:37, lo siguiente: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Dios quiere que ames a tu familia, que seas un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, pero el amor, la elección por Dios debe estar primero. Es aquí donde se distinguen los seguidores de los que en verdad creen
y siguen al Señor. Precisamente en las fiestas, en las bodas, en las despedidas o sepelios, el Señor debe ser una prioridad, como es cuando uno va a tomar una carrera, cuando está escogiendo una decisión importante. Es ahí donde tengo la opción de ser del montón o brillar como hijo o hija de Dios. En quinto lugar, quinta prioridad. Es natural que, aunque seamos hermanos y familia de Dios, estemos en la misma iglesia, a veces surjan problemas, roces o dificultades. Entre los apóstoles fue así. Es allí donde nos diferenciamos precisamente de los maduros de los inmaduros. Los que están fuertes en el Señor de los débiles para hablar, para criticar, para juzgar erradamente. De los que son de tropiezo, de los que son de bendición. De los que son herramientas que juntan y bendicen a Dios y de los que desparraman tratando de manchar al Señor o a los servidores de Dios. En Mateo 18, del 1 al 5, sucede algo interesante. Los discípulos saben que el Señor se está por ir. Entonces comienza a discutir entre ellos sobre quién sería el mayor o el más importante. El texto dice lo siguiente. Vamos a leer los primeros 3 versículos nada más. En aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién será el más importante? ¿Quién será el mayor, el primero entre los apóstoles en el reino de los cielos? Y él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo lo siguiente, en el verso 3. En verdad les digo que si ustedes no se convierten y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. El verso 4 dice lo siguiente. Cualquiera que sea sensible o humilde como este niño, este es el más importante, el mayor en el reino de Dios. Jesús está estableciendo algo interesantísimo. Acá establece pautas. Es correcto que entre los hermanos en la iglesia no hay jerarquías, no hay rangos, no hay cargos, ninguno más importante que otro. Hay dones, hay funciones, hay llamamientos, pero cuando uno no entiende esto, suceden 2 cosas, confusiones o conflictos. En Mateo 18 los discípulos comienzan a discutir sobre quién de ellos va a ser más importante al irse, quién va a tomar el mando del grupo. Es interesante que Jesús no dice Pedro, no dice, despreocúpense, Pedro va a ser el Papa, él va a ser el más importante de los apóstoles. No dice esto. Echando por tierra las pretensiones religiosas de que haya un papa. Pone un niño entre ellos y le dice que tienen que ser como niños, prestos a servir, a acudir cuando son llamados, a ser sencillos para poder bendecirse unos a otros. En Mateo 20, 24, Jesús va a ir a la misma dirección cuando los apóstoles están enojados porque los hermanos Juan y Jacobo habían pedido estar en un lugar prioritario, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces en Juan 20, 27, el Señor comienza a decir una sentencia tremenda para aquellos que buscan lugares importantes, lugares VIP en las cosas de Dios. Dice lo siguiente, cualquiera que desee ser el primero entre ustedes será como vuestro esclavo o servidor. Jesús sentencia que si en verdad deseamos ser tomados en cuenta por Dios, debemos procurar servir, interesarnos unos por otros, bendecirnos, los que buscan posiciones, los que buscan el púlpito, los que buscan un lugar, los que buscan ser vistos, muestran solo carne y lejanía de Dios. Jesús es el modelo al seguir, no los predicadores que buscan fama, títulos y ser halagados o tomar la honra que solo se debe darle a Dios. Vamos concluyendo. El tema de las prioridades es importante, muy importante. En el creyente es vital, por un lado, hacer ajustes y priorizar el reino de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios está trabajando en una vida? Precisamente por la capacidad que da el Espíritu Santo de ir cambiando nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestras prioridades y nuestros valores. Cuando aplicamos las enseñanzas, lo que aprendemos de la palabra de Dios, a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros planes, a la familia, porque no es posible esto si no fuimos alcanzados y provistos con la gracia santificadora de Dios. En Romanos 8:14 dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es decir, que el esfuerzo humano puede lograr logros temporales, pero no va a priorizar a Dios en forma permanente, como si comienza a hacerlo el Espíritu Santo en una vida que trabaja.
En 2 Corintios 5, del verso 15 en adelante, va a comenzar diciendo algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque Pablo dice lo siguiente: todo esto es por amor a ustedes, porque por la gracia de Dios que se está extendiendo, amar más a las personas. Hagan acciones de gracias, que éstas abunden para la gloria de Dios. Pero en el 5:15 dice lo siguiente. Voy a tomar el 14 para que usted pueda entender el contexto. ¿Qué es lo que impulsa al creyente? El verso 14 de 2 Corintios 5 nos da la respuesta. El amor de Cristo nos apremia, nos empuja, nos impele. El texto dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Por eso dice el verso 15, y por todos murió, para que los que viven en Cristo, los que han sido alcanzados, han recibido la vida que Dios da por medio del Espíritu Santo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué ocurre si uno es creyente? Pero Dios aún no puso en verdad a Dios en primer lugar. Es decir, no dejó atrás al viejo hombre, lo va a trabar. Por eso dice la palabra del verso siguiente, el verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo se va haciendo nuevo. Debe tomar una decisión, hermano o hermana. O vivir para el Señor, y esto es testimonio de que usted está en el camino, que está en la dirección correcta, o seguir viviendo para sí, que significa que o no tiene a Cristo o está viviendo en la carne, que ha perdido el rumbo. La primera es un acto de adoración, el dejar la ofrenda. Cuando uno se acerca a Dios, me acerco a su presencia. Acérquese a Dios. Presente como ofrenda su vida a Dios y que lo que haga esta semana, este día, sea de honra a Dios, de gloria a Dios, para que Dios pueda glorificarse en y a través de su vida. Dios le bendiga.